Ok, bueno, muchísimas gracias por la presentación, Nicolás. Muchas gracias al equipo del curso, del taller y por supuesto a los asistentes. El día de hoy, como bien dijo Nico, me gustaría conversarles sobre la cultura como variable en el marketing B2B. Y digo variable entre comillas porque, digamos, la cultura no es algo que se pueda cuantificar, sin embargo, sí se puede describir y sí nos puede orientar muchísimo hacia la toma de decisiones tanto técnicas como estratégicas a la hora de sumergirnos en un nuevo país o incluso dentro del mismo país, pero entre mercados que no conocemos del todo, ¿no? Y en este caso, como todos somos de la familia del software, me gustaría aplicarlo a la venta de software en el Perú, que es en donde tengo justamente una experiencia importante. Entonces, en esta breve mañana, en esta breve exposición, básicamente voy a hablarles acerca del software que represento acá en el Perú, que se llama SolidWorks, cómo se distribuye, cuál es su estrategia y su táctica. Es un software obviamente americano, entonces la forma en la cual se ha vendido acá en el Perú tiene una serie de adaptaciones. Luego, ¿cuáles serían los pilares de la venta B2B desde el punto de vista de cómo debería ser un consultor propiamente adecuado? Vamos a hablar un poco sobre los límites del marketing, o sea, hasta dónde me puede dar el marketing incluso estratégico cuando tengo que lidiar con la cultura. Vamos a ver metodologías aplicadas a estos casos culturales. Les voy a hablar básicamente de toda mi experiencia acá en el Perú con la empresa Caxo, que es el distribuidor oficial de la marca SolidWorks en el Perú. Otros proyectos y Solid Industry, que es básicamente un emprendimiento que surge a partir de toda esta experiencia, ¿sí? Eh, ya Nicolás me presentó, mi nombre es Salvador Zuniaga, soy ingeniero mecánico con posgrado en gerencia de operaciones y producción. En este momento curso una especialización en antropología empresarial en el Instituto Humanix en España. Como también dijo Nicolás, pues yo soy de Venezuela. Emigré al Perú en el año 2014 y desde entonces tengo 6 años pues trabajando en el país y trabajando específicamente en la empresa Caxo, que es la empresa, digamos, distribuidora de SolidWorks y de otros software acá en la nación, ¿no? Entonces, también a partir de este año comencé a formar parte de Solid Industry como director técnico en todo lo relacionado con marketing B2B y por supuesto con el análisis cualitativo o cultural del mercado para análisis más profundos justamente del marketing, ¿no? Tienen abajo mi perfil en LinkedIn, si me quieren agregar, estoy abierto a cualquier consulta. Ahora, creo que la mejor forma de ir explicando qué es SolidWorks es viéndolo en acción, ¿no? Y por eso les puse este video. No tiene audio, no se preocupen, pero es una forma de mostrarlo. SolidWorks es un software para ingeniería que básicamente se dedica o se enfoca en el diseño 3D de piezas, ensamblajes, mecanismos, entre otras muchas cosas más, ¿no? Entonces la idea de SolidWorks, que lo podemos ver como el paso evolutivo a AutoCAD, probablemente muchas personas conozcan, al menos hayan escuchado de AutoCAD. Bueno, ya no se hacen los planos en 2 dimensiones, sino que se hacen las piezas en 3 dimensiones para que el software automáticamente te bote los planos, para que te los saque de una manera mucho más rápida y automática, ¿no? Este es un programa que fue creado en Estados Unidos, desarrollado ya en el año 95 y en el año 1997 fue comprado por una corporación francesa que se llama Dassault Systèmes. Y Dassault Systèmes es un monstruo de corporación que tiene no solamente SolidWorks, sino que tiene un portafolio de muchos otros software. Y tiene un protocolo de distribución mundial en donde básicamente le otorga las licencias de distribución o el permiso de distribución a varios proveedores regados en todo el globo terráqueo, ¿no? Este software tiene ya como 20 años y digamos que a lo largo de su proceso evolutivo no solamente ha sido orientado para ingeniería mecánica como tal, que es quizás lo que podemos ver en pantalla, sino que poco a poco se ha venido agregando módulos de diseño estructural, estructuras de acero, diseño eléctrico,
simulación estructural, simulación de fluidos. Digamos que incluso hay productos que van más allá del tema del diseño. Ya estamos hablando de productos PDM, de Product Data Management. Estaríamos hablando de PLMs. Este software se puede conectar vía ERP digamos, a cualquier otro software como SAP, por ejemplo, que probablemente lo conozcan bien, como Microsoft Dynamics, como GD Edwards. O sea, realmente tú puedes conectar el departamento de ingeniería con el departamento de producción, con la parte de inventarios, con la parte de contabilidad y ventas, y puedes crear todo un ecosistema, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos queda como conclusión es que el mercado de SolidWorks es un mercado primordialmente industrial, en donde abarcamos varios rubros a la vez, bienes de consumo masivo, tecnología aeroespacial, automotriz, equipos industriales, equipos médicos y así como nueve segmentos más. Digamos que alcanzamos casi todo desde el punto de vista industrial y lo que no podemos abarcar podría ser los casos gruesos de ingeniería civil, ¿no? Todo lo que sea concreto o concreto armado, edificaciones de concreto, ahí sí tenemos nuestros límites, pero todo lo demás, todo lo que sea metalmecánica y diseño mecánico e incluso estructuras de acero, estructuras metálicas, lo podemos abordar nosotros. Entonces, como ven, nuestro segmento del mercado es bastante amplio a nivel industrial y abordamos todo el espectro, o casi todos. Entonces, fíjense, yo llegué al Perú en el año 2014, modestamente bajo el cargo de ingeniero de aplicaciones o lo que se conoce en la calle como soporte técnico. Y mi labor fue principalmente postventa y a medida que fue incrementándose mi experiencia fui asumiendo roles de postventa y preventa y después postventa, preventa y marketing técnico o creación de contenidos. Y durante las primeras visitas a los clientes, algo que me llamaba mucho la atención es que el proceso de venta era relativamente tortuoso desde el punto de vista de los tiempos, desde el punto de vista del carácter demostrativo. Había que hacer una, dos, tres demostraciones del software para convencer a las empresas. Entonces, estas visitas las realizaba en conjunto con la dueña de la empresa, con Mari, que Nicolás justamente la conoce. Y le pregunté a mi jefa, mire jefa, ¿cuál ha sido, así como anécdota quizás, cuál ha sido la venta más difícil? Y me respondió que todas las ventas habían sido difíciles. Y fue una respuesta que me sorprendió mucho porque para ese entonces, cuando yo ingreso a esta empresa, ya la empresa tenía 6 años en el mercado. Es decir, CAC Solutions, que es una empresa peruana distribuidora del software, ya tenía trabajando como distribuidor desde el año 2008. Entonces uno podría suponer que ya con 6 años en el mercado has desarrollado más o menos un know-how de cómo vender por lo menos de manera un poquito más suave o una mecánica, ¿no? Para que la empresa camine sola, para que las cosas no sean tan forzadas. Pero aún después de 6 años, las ventas eran muy, muy difíciles. Entonces me llamó mucho la atención y de hecho uno se pregunta entonces, bueno, y más o menos cómo es la estrategia entonces, cómo es la estrategia de marketing, cómo es la estrategia de ventas. Y como les comentaba, esta corporación Dassault Systèmes, que es la que se encarga de potenciar el software o de vender el software SolidWorks, no lo vende directamente, sino que subcontrata unos canales, básicamente en casi todos los países del mundo, en donde un distribuidor local se encarga de la venta directa, se encarga del soporte técnico en un primer nivel y se encarga parcialmente del marketing, ¿no? Entonces, estas actividades son delegadas al distribuidor. En este caso, fueron delegadas a CAC Solutions. Y la forma en la cual esta corporación ve a nuestra región, a Sudamérica, probablemente la van a tomar como referencia porque muchos software desarrollados en Estados Unidos y en Europa por estas corporaciones dividen a la región de esta manera. Nosotros somos vistos como dos bloques, básicamente. Somos vistos como Brasil por un lado y como la región andina por otro lado. Lo cual, desde el punto de vista muy reduccionista del marketing de estas corporaciones que tienen sede en Europa y en Estados Unidos, es que
Básicamente el contenido de marketing corporativo oficial hay que traducirlo al español y al portugués. Y esa es la única traducción al mercado que hacen estas empresas. Más allá de una leve estrategia de pricing, más allá de una leve estrategia de potencia estos mercados o estos segmentos industriales sobre otros, pero a grosso modo eso es lo que hacen estas empresas, ¿sí? Entonces sobre nosotros recaía el peso de adaptación local de este programa. Y desde el punto de vista de la táctica, bueno, típicamente es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Para potenciar nuestra venta, lo que hacemos es promocionarlo a través de correos y newsletter, y llamadas frías, ventas consultivas, que en esto Nicolás es un experto, webinars, por supuesto, promoción en redes sociales, ferias, es decir, toda la parafernalia que hacemos en el día a día para tratar de ganar leads, para ganar reuniones, para conseguir ventas, etcétera. Eso yo creo que es común en todos los casos, ¿no? De la venta de software y marketing B2B. Entonces, para el año 2015, más o menos estas eran las estadísticas principales. Al año teníamos unos 1700, vamos a redondear, 1700 leads, unas 260 reuniones anuales, unas 23 ventas importantes. Y cuando me refiero a ventas importantes, me refiero a ventas que van de $10,000 hacia arriba. Por supuesto teníamos ventas mucho mayores, pero con montos mucho menores. Pero digamos, nuestro criterio es tomar en cuenta las ventas que superan, que igualan o superan los $10,000 y tomarlas en cuenta como indicadores de gestión. Y una tasa de conversión de reuniones a ventas de un 9%, considerando que actualmente el promedio para la venta de software es que es más o menos un 14-15% en la tasa de conversión. Entonces sí se veía que por lo menos para el año 2015 estábamos un poquito por debajo del promedio, ¿no? Entonces, Salvador, sí, perdón, disculpa, cl- ¿podemos volver un segundito claro, para atrás? Que quería agregar un pequeño comentario. por supuesto. Hay dos maneras diferentes de definir un lead. Está quienes consideran que un lead es una persona que potencialmente te puede comprar y quienes consideran que es una persona que ya manifestó interés en tu producto o servicio. Vos cuando estos 1713, ¿qué grado de conocimiento o interés tenían Eso es hacia el una, caso? claro, eso es una excelente acotación, Nicolás. Estos leads son leads de calidad desde el punto de vista de marketing. Es decir, son leads comprobados desde el punto de vista de un primer interés de compra, que tienen presupuesto para invertir y que trabajan en una empresa del sector industrial. O sea, no simplemente se trata de curiosos que llegan a la página o se meten al webinar o nos llaman para averiguar precios o para saber, sino que además de todos estos requisitos, son personas que están dispuestos a darte una reunión o por lo menos a seguir en el proceso del túnel de ventas para posteriormente, después de un segundo contacto o tercer contacto, ofrecerte una reunión, ¿ok? Entonces esa sería la definición de nuestros leads en ese caso. Sí, Perfecto, gracias. claro. Entonces con esos números, en mi carrera en esta empresa y también tomando en cuenta por supuesto las opiniones del equipo de ventas y del equipo técnico, comenzamos a pensar y analizar, bueno, cuáles serían las mejoras que deberíamos hacer para que un ingeniero de preventas o para que un consultor o un vendedor, de venta consultiva esté bien formado y pueda, digamos, optimizar sus procesos. Entonces, eh, en principio decidimos que la venta B2B de software tenía tres pilares fundamentales. Luego con el tiempo descubrimos que había un cuarto pilar misterioso, se los voy a decir ahora en breves minutos, pero en principio teníamos tres pilares, que era la formación académica, puesto que el producto era bastante especializado y el cliente también es un cliente técnico especializado. Entonces necesitábamos por un lado formación académica sólida, experiencia o experticia en el software, o sea, dominar el software de atrás hacia adelante y tener, por supuesto, experiencia en la industria, conversar, reunirnos, saber cómo es el know-how, de la gente y qué se espera de nuestro software en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, dicho y hecho, comenzamos entonces a prepararnos con bastante ímpetu. Desde el punto de vista académico, bueno, el equipo técnico, son egresados de universidades buenas,
Yo tengo pregrado y posgrado, yo trabajo con ingenieros también, licenciados, titulados, también con técnicos de altísima calidad a nivel local. Desde el punto de vista de la experiencia del software, bueno, les comento que SolidWorks tiene uno de los programas de certificaciones más eh, amplios y completos que hay. De hecho, en esta carrera técnica gané el premio que ven en la parte central de la diapositiva. Eso se llama SolidWorks Elite. Y es un premio que te dan después de conseguir no menos de 30 certificaciones. Yo conseguí esto en aproximadamente 4 años. Y es un premio que, digamos, lo tienen 700 personas en el mundo. En Colombia, si la memoria no me falla, hay alrededor de 8 ingenieros que tienen ese premio. En Perú hay 2 personas y una de ellas soy yo. Y así como yo me gané este premio, pues también en mi equipo hay personas que se han venido certificando con bastante ímpetu. Sí, y desde el punto de vista de la experiencia en la industria, hemos recorrido el Perú de norte a sur. Hemos estado en industrias o en rubros industriales de diferente índole, en Iquitos, en Talara, Trujillo, Cajamarca, Cajabamba, Piura, Chimbote, Lima, por supuesto, donde se concentran la mayoría de las empresas industriales, Huancayo, Ica, Cusco, Arequipa, Tacna. Hemos recorrido todo el país y varias veces. Les comento, y este es un tips para ustedes si quieren invertir en el Perú, que la mayor concentración de empresas está en Lima y luego vendría Trujillo en la parte norte del país y luego vendría Arequipa en la parte sur. Ahí, en esa tríada de ciudades es en donde se localiza el 90% del parque industrial peruano, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta en dado caso. Total que hicimos todo este esfuerzo durante bastante tiempo y en efecto ya para el año 2017 los números crecieron. Entonces ya conseguimos casi 2000 leads de calidad. El número de reuniones aumentó. Antes eran 260, ahora estamos hablando de 386. Las ventas se duplicaron y la tasa de conversión aumentó notoriamente, ¿no? De 9% a 12.3%. Sin embargo, aún nos quedaba la duda de por qué las ventas eran tan duras, porque esto se hizo con un esfuerzo mancomunado bien fuerte, bien intenso, y habían algunas cosas que no podíamos responder, ¿no? Cosas que ya intuitivamente comenzábamos a sospechar, no solamente nosotros como empresa en el Perú, sino nuestros representantes superiores que vienen de Brasil a nosotros a visitarnos, o la gente de SolidWorks que venía de Estados Unidos y de Francia a visitarnos. Comenzábamos a sospechar que no habíamos alcanzado el máximo potencial, pero por variables que no podían ser cuantificadas, por cuestiones que eran estrictamente culturales y que por supuesto desde el punto de vista gerencial se resumen en, bueno, es que la cultura del Perú es así. Pero ¿cómo se instrumentaliza eso de la cultura? Entonces, lo que ocurre es que a nivel del marketing existe un límite, ¿sí? Y nosotros podemos ver el marketing en 3 niveles. Usualmente lo que se conoce en la práctica son 2 niveles nada más. El primer nivel, que es un nivel operativo, que es básicamente lo que hacen todas las empresas a nivel de marketing en un 70% en Latinoamérica, que se concentran en promoción, publicidad, automatización del marketing, captación de leads, optimización de las tasas de conversión, el elevator speech, el discurso de ventas óptimo, llamadas en frío, correos. A eso se dedica el 70% de las actividades de marketing en nuestra región. Luego, inevitablemente, aunque no sea tan directo, existe un nivel estratégico en donde tienes que hacer un análisis macro y microeconómico del país y del segmento objetivo en el cual te encuentras, una muy buena segmentación de mercado. Tienes que tomar en cuenta, por supuesto, los indicadores cuantitativos, los KPI. Aquí es donde entra todo esto tan famoso de la Big Data, del Machine Learning, etc. Y la visión y la misión de la empresa también toman un papel fundamental porque para muchos puede ser una parafernalia, un formalismo para que la página web se vea más seria, pero en realidad tiene un valor práctico y es que a partir de la visión y de la misión de la empresa
tú puedes extraer los objetivos generales a mediano plazo, los cuales divides en objetivos específicos, los cuales a su vez divides en tareas que vas delegando a los gerentes de todas las áreas. Entonces, sin una visión, tú no puedes tú no puedes saber hacia dónde va la empresa y por lo tanto no puedes, en teoría, comenzar a delegar efectivamente cuáles son las tareas específicas a realizar, ¿ok? Pero estos son los dos primeros niveles que la gente se enfrenta en el día a día, pero usualmente se olvida, e incluso para los propios licenciados en marketing, se olvidan que hay un tercer nivel, un poco más profundo y que responde preguntas mucho más amplias y mucho más interesantes, que es un nivel filosófico y cultural que tiene que ver con la aplicación práctica de la sociología, de la antropología y de la psicología social. A la gente se le olvida que el marketing es un hijo, es un derivado de la sociología, antropología y psicología social aplicadas al consumo y al trabajo, ¿sí? Y esta forma de ver el marketing tiene sus propias metodologías de trabajo y te permite no darte data cuantitativa, sino hacer análisis cualitativos, darle contexto, descripción a los valores y a los datos que recibes de Facebook, a las estadísticas que recibes de Google Analytics, a los números que te bota la Big Data. Todo eso necesita un envoltorio cualitativo, descriptivo, cultural, sociológico, histórico, que explique el por qué suceden las cosas. El marketing tradicional te explica o te da cuenta de dónde, cuándo, quién, cómo hacen las cosas los clientes y los prospectos. Pero si quieres entender el por qué, tienes que irte a un análisis un poquito más profundo, que es un análisis cultural. Y de hecho, la disciplina específica que se encarga de analizar esto es la antropología aplicada a la empresa, ¿sí? Que es una rama de la antropología social que se encarga de estudiar la cultura en todo el ecosistema empresarial, no solamente de tu empresa, sino de todo lo que rodea a tu empresa, todo el sistema solar de tu empresa compuesto por la organización, por tus proveedores, por tus prospectos, por tus clientes y por la cultura interna de cada uno de ellos, ¿sí? Y esto te ofrece análisis y soluciones concretas en tres áreas en específico. En la comprensión profunda y segmentación del mercado a través de Big Data, fíjense que es lo alternativo y lo complementario a la Big Data. En la Big Data tenemos numerosos datos, pero datos que están quizás inconexos y que a lo sumo podríamos convertir en patrones, mientras que la Big Data es explicar por qué esos patrones ocurren y es unir todos esos puntos que están disueltos en el espacio o en una gráfica de Google Analytics. También te permite orientar el recursos humanos o los recursos humanos o el talento humano de tu empresa y alinearlo con la estrategia de la organización. Y también se dedica al diseño de servicios, que dentro de nuestro mundo del software muy posiblemente hayamos escuchado la frase de User Experience o de UX. Bueno, esto que se hace a nivel de desarrollo y que se hace también a nivel de diseño de servicios va muy de la mano con una mirada antropológica, porque es al final una postura que va desde el cliente, una postura subjetiva, quien te dice cómo el cliente se va a comportar en determinadas situaciones y ante determinados estímulos, ¿ok? Entonces, claro, comenzamos a aplicar una serie de mejoras desde el punto de vista cultural, en este caso de una manera muy intuitiva, y comenzamos a optimizar el discurso de ventas, comenzamos a hacerlo un poquito más subjetivo desde el punto de vista no ya desde el marketing quien te impone un discurso, sino cómo el cliente quiere ser convencido. Y como teníamos 9 rubros industriales, entonces hicimos 9 discursos de ventas distintos. Comenzamos a notar también que en el caso del Perú hay una tendencia, en todas las sociedades hay un balance entre pensamiento abstracto y pensamiento concreto. Pero en el caso peruano comenzamos a notar que hay una fuerte tendencia al pensamiento concreto, lo cual se traduce en una serie de dificultades al momento de vender cualquier cosa, incluyendo software. Entonces, cuando vas a hacer una demostración de software, comenzamos a aplicar una técnica de venderlo con ejemplos muy concretos y, si es posible, desarrollar estos ejemplos o demostraciones basada con la misma data del prospecto. ¿Sí? Entonces, si el cliente nos lo permite o el prospecto nos lo permite, tomamos su propia información, la transformamos y procesamos con nuestro programa y así se lo demostramos. Paso a paso, sin dejar nada a la imaginación,
sin recurrir mucho a la capacidad de abstracción, sino que poco a poco íbamos tomándolo de la mano y le íbamos explicando paso a paso en qué consistía las ventajas de nuestro producto. También, por supuesto, comenzamos a desarrollar las demostraciones con ejemplos locales. Comenzamos a preguntarnos cosas que antes no lo hacíamos. Por ejemplo, ¿cómo me gano la confianza del cliente y consigo reciprocidad? Porque como bien saben, cuando uno consigue reciprocidad con el prospecto, ya la venta surge de manera casi instantánea. Incluso eso explica por qué algunos vendedores sin tanta formación técnica pueden vender más que incluso vendedores que no tienen tanta formación técnica. Cuando tú rompes la barrera de la formalidad y puedes establecer relaciones de reciprocidad, de tú me das, pero yo te doy, cuando comienza esa dinámica, es que las ventas van o el proceso de venta va por un buen camino. Entonces nos preguntábamos cómo me gano la confianza del cliente. O otra cosa muy importante, ¿por qué le compran a la competencia? Incluso, ¿por qué le compran a la competencia cuando el producto de la competencia es más costoso? Eran cosas que no tenían explicación desde el punto de vista de los indicadores cuantitativos, de los KPI. ¿Sí? Los webinars, que son una suerte de demostraciones también, comenzamos a enfocarlos en soluciones prácticas. Nuestro producto era secundario dentro del proceso demostrativo. Comenzamos a explicar las cosas desde el punto de vista del cliente, de las soluciones generales, y luego cómo nuestro producto era la herramienta final para conseguir esa solución. Entendimos y entendemos aún hoy que la informalidad en el Perú es un aspecto cultural que tiene su explicación. Esto tiene más de 100 años pululando por ahí, pero esa informalidad hay que tolerarla y controlarla. O sea, hay dinámicas dentro de los procesos de ventas que van a necesitar cierto nivel de informalidad para que puedan caminar, ¿sí? Los clientes van a agregarte al WhatsApp, los clientes o prospectos van a agregarte a Facebook, van a querer romper un poco con los protocolos de las reuniones, vas a tener que reunirte con ellos a veces en mesas, a veces en un restaurante, no siempre en una sala de conferencias súper elegante con un proyector, a veces vas a tener que ir al escritorio del prospecto, sentarte con tu laptop al costado de ese prospecto y comenzar a conversar como si fueran un par de amigos. Es decir, había cierta informalidad controlada. Y también tomar en cuenta que hay cierta resistencia al cambio y que los cambios son promovidos por coacción. O sea, una cosa es que tú promuevas un cambio o una mejora o una optimización a partir de vas a hacer tus procesos más rápidos, vas a disminuir costos, y otra cosa es promover el cambio a partir de ponte las pilas porque la competencia ya tiene el software que te va a ganar. Entonces, cuando la coacción es el impulsor o el motivante principal, se ven mejores resultados. Y todo esto ya intuitivamente nos daba cuenta de que la cultura era un factor importante. Tanto es así que en el año 2018 expuse estos casos justamente en Colombia, en la Universidad ICESI en Cali, y lo expuse en conjunto con una antropóloga a través de esta ponencia que se llamó Etnografía aplicada a la segmentación de mercados B2B en una empresa de venta de software de ingeniería en la región andina de Sudamérica. Todo, por supuesto, en un contexto muy académico, no era tan comercial, pero queríamos exponer estos casos para tener un feedback y para saber y calibrar y si era posible caracterizar cuáles eran las variables o cuál era la hoja de ruta para poder aprovechar la cultura de nuestro segmento de mercado y poder convertirla y optimizarla en nuestro proceso de ventas, ¿sí? Entonces, aplicando todo esto, conseguimos unos resultados bastante buenos. Ya en el año pasado, fíjense, ya teníamos 2.131 leads de calidad, las ventas subieron mucho más, ya teníamos 473 reuniones, perdón. Las ventas subieron un 30% y la tasa de conversión mejoró un poco más de 12 a 13.5%. Entonces, en efecto, hay formas de instrumentalizar la cultura y convertirla en una fuente interesante de ingresos o de mejora en los procesos de ventas. Y ya en este año, ya con la mayor formalidad del mundo, con asesoría de antropólogos profesionales, yo liderando el proyecto porque conocía a estos antropólogos, hicimos un análisis cualitativo de nuestro segmento del mercado
sobre todo orientándolo a este contexto de la pandemia. Entonces, obviamente, seguramente a ustedes les pasó también, la pandemia nos distorsionó más o menos las metas y los proyectos y el plan de marketing y comenzamos a trabajar a distancia o por teletrabajo en muchas ocasiones, ¿no? Lo cual tenía cierta incidencia negativa en el proceso de cómo reunirnos con los clientes y cómo mantener el mismo estándar de confianza, cómo transmitirles algo. Entonces hicimos un plan. El plan consistió en ofrecerles una serie de consultorías gratuitas de tal manera que durante una hora nos entrevistábamos con los clientes o con los clientes que estaban o los prospectos que estaban más calientes para ofrecerles durante una hora una inspección y un diagnóstico general de su empresa desde el punto de vista de sus procesos. Y la promesa que le hacíamos a los clientes es que después de esa hora de consultoría, nosotros le íbamos a entregar un informe bien elaborado acerca de todas las cosas que habíamos observado en esa entrevista que podían ser mejoradas dentro de la empresa. Y ese informe era gratuito. Ahora, el cliente se queda, o el prospecto se queda con este informe, que lo hacíamos de manera virtual, por Zoom, por Skype, por GoToWebinar también, y el cliente quedaba muy bien, o el prospecto quedaba muy bien desde el punto de vista, bueno, muchas gracias, he visto que se han tomado a mi empresa en serio, que no me han olvidado durante este proceso de pandemia, y además tengo un informe en donde puedo tomar nota de las cosas que puedo mejorar, y si las puedo mejorar con el producto que tú vendes o con el software que tú vendes, buenísimo, ¿sí? Entonces para nosotros era una forma de venta consultiva en donde entregábamos un diagnóstico de cómo podrían mejorar los procesos y en el camino, pues si utilizaban nuestro programa, pues buenísimo. Y desde el punto de vista de nosotros nos queda una herramienta de análisis cualitativo, de análisis descriptivo, porque durante estas entrevistas, que eran entrevistas no estructuradas, o sea, no era un interrogatorio, sino que había una suerte de preguntas clave, pero dejábamos que el cliente hablara bastante, nosotros obteníamos una data cualitativa que no podía ser obtenida a través de ningún KPI. Entonces, con esa data cualitativa, pasamos a un proceso de análisis. Y en el análisis cualitativo hay básicamente tres fases. Y es como un iceberg. Es como lo que estamos viendo acá en la presentación. Eh, en la punta del iceberg vemos el comportamiento del cliente. Vemos que los clientes obviamente nos piden reuniones. Vemos la dinámica de cómo se comportan en su empresa, cuáles son las necesidades, hacemos la visita de discovery, encontramos los asuntos críticos de negocio, los CBI, cuáles son las cosas que les duelen, qué se puede mejorar. Entrevistamos a estos clientes, hay otras metodologías, pero una de ellas es la entrevista o la consultoría inmersiva. Y a partir de toda esta data descriptiva comenzamos a notar patrones, que es lo que hace a veces el Machine Learning o a veces lo que hace la Big Data, y luego explicamos por qué estos patrones ocurren de esa manera. Es decir, por qué los clientes se comportan de una manera y dicen otra cosa. Típicamente, cuando vas a una reunión y haces una demostración y el tipo queda embelesado con la demostración desde el punto de vista técnico y te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu presentación, creo que cumplimos con los requerimientos técnicos y podríamos estar hablando de la orden de compra dentro de 2 semanas. Entonces tú como vendedor o como consultor regresas a tu empresa contento, le explicas a tu gerente que dentro de 2 semanas seguro te van a dar una orden de compra y pasan 2 semanas y pasa un mes y medio y nada. Entonces esa contradicción puede ser explicada a través de este método. A veces puede ocurrir, por ejemplo, que los clientes te perciban de una manera que tú no sepas. Puede ser que los clientes simbólicamente vean a tu software demasiado costoso cuando a nivel de precios, a nivel objetivo no es tan caro. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Todo eso son modelos mentales o motivantes, emociones, coacciones que desde el punto de vista cualitativo se analizan para luego explicar los patrones de comportamiento de nuestro segmento de mercado. Y para hacerles el cuento largo corto, a partir de esta sesión de entrevistas comenzamos a notar unos patrones y hallazgos que bueno, eran muy difíciles de notar desde el punto de vista cuantitativo
Y una de las cosas muy importantes también es que estos informes que hicimos a los clientes los procesamos a través de un software que se llama Atlas, que es un software que se utiliza mucho en las ciencias sociales, y comenzamos a notar cuáles son las palabras que más se repiten, pero también comenzamos a notar cuáles son las palabras que nunca se dicen. Y esto fue un hallazgo muy interesante porque, por ejemplo, SolidWorks vende este programa en todos los países del mundo bajo la premisa de innovación. Usa SolidWorks, diseña con SolidWorks para que innoves tus procesos. Y a lo largo de nuestra serie de entrevistas descubrimos que ni una sola vez los prospectos o clientes mencionaron la palabra innovación. Es decir, la innovación, por lo menos en el caso del Perú, no era una preocupación. La preocupación en el caso del Perú, de acuerdo a los patrones y hallazgos, era hacer las cosas lo más rápido posible con el menor número de clics posibles. ¿Ok? Y en segundo lugar, disminuir los costos, pero no había una intención premeditada en disminuir los costos. Por supuesto que a nadie le gusta gastar más de la cuenta, pero no había realmente una conciencia o una estrategia de optimización de costos en las empresas, ¿sí? Además, otros hallazgos bien interesantes. Y esto nos llevó a reformular, esta es otra fuente de información que extraímos en las redes sociales. Esto nos llevó a reformular las estrategias, el discurso, el branding, las comunicaciones, las demostraciones. Comenzamos a notar algunos valores y creencias que estaban de alguna manera pululando en nuestra mente de manera intuitiva, pero aquí los notamos con muchísima más, con un contraste mucho más alto, con mucha más eficacia. Entonces, el software les parecía caro, no exactamente porque el software fuese caro como tal, en vista de la oferta, de la propuesta de valor del programa, sino desde el punto de vista de que las empresas en el Perú, como no están tan volcadas a la innovación, utilizan del programa solo lo que necesitan. Y si el programa es una caja de herramientas que te ofrece de todo, y tú de esa caja de herramientas nada más utilizas quizás un destornillador o un martillo, obviamente si yo te vendo una caja de herramientas, te la vendo a un precio mucho mayor que el precio de una sola herramienta, que el precio de un solo martillo o de una navaja. Cuando el cliente nada más quiere usar una navaja, entonces obviamente venderle una caja de herramientas a alguien que solamente quiere usar un martillo es algo costoso. Y eso fue una gran revelación para nosotros. Otra cosa tenía que ver con el soporte técnico. Nosotros comenzamos a notar con el tiempo que el soporte técnico se hacía cada vez más y más difícil, porque no era solamente un asunto de resolver algún problemita que tenía el programa, sino que los clientes esperaban un acompañamiento. Querían que le instalaras el programa, que le resolvieras algún problema si lo hubiera, y si no había problemas también querían un acompañamiento, querían cursos gratis, querían que fueses casi una parte del equipo de trabajo de la empresa de ellos. Entonces, cuando comencemos a analizar este comportamiento, se debe justamente al primer punto. Como el software les parece tan costoso, ellos quieren compensar ese costo con un acompañamiento mucho más largo a nivel de alcance, a nivel de soporte técnico, ¿sí? Entonces, una cosa era consecuencia de la otra. Y la cultura de trabajo y perfil del usuario de SolidWorks en el Perú no es tanto un ingeniero. Este es un software para ingeniería. Sin embargo, cuando tú vas a los departamentos de ingeniería en el Perú, te das cuenta que no necesariamente están compuestos por ingenieros, sino que hay mucho personal técnico, lo cual no está mal, pero incide en la forma de trabajo, incide en la curiosidad, incide en la forma de innovar, ¿ok? Entonces todo esto repercutía obviamente en la dificultad de las ventas, ¿sí? Y algo muy importante también que se puede hacer a partir de los métodos cualitativos y de la antropología aplicada es que, a diferencia del marketing, uno segmenta al cliente por arquetipos. En el marketing uno segmenta por estereotipos, es decir, tú sabes o puedes caracterizar a una persona por su perfil, cargo, sexo, género, edad, ubicación geográfica, capacidad adquisitiva. Del punto de vista de la antropología aplicada o del análisis cualitativo, uno segmenta al cliente en función de lo que ellos mismos dicen de sí. Entonces, independientemente de que sean gerentes, de que sean técnicos, de que sean ingenieros de TI o de que sean estudiantes o profesores, ellos se segmentaron en 4 perfiles diferentes. Unos decían yo soy chamba, soy trabajador, que es un perfil un poquito más técnico, que tiene unos bemoles y que tiene unas consecuencias a nivel de la venta. Está el perfil del aprendiz,
está el perfil del experto y está el perfil del administrador, ¿sí? Entonces ya habían 4 discursos bien específicos para hacer todas nuestras promociones y todas nuestras demostraciones. Refinamos todas las estrategias, tomamos en cuenta todos los puntos. Esta presentación seguramente Nicolás se las va a pasar, así que lo pueden leer con mucho más calma. Y obtuvimos unos resultados en este año, a la altura de septiembre de este año y con la pandemia. Entonces fíjense el número de leads. Duplicamos el número de leads de calidad. Estamos hablando, como dijimos al principio, de empresas que ya fueron validadas desde el punto de vista del presupuesto, que ya fueron validadas desde el punto de vista del interés y que están a punto de solicitarnos una reunión o que están en ese proceso o en ese embudo de ventas en donde lo que falta es pedirles una reunión y comenzar a hacer demostraciones para luego terminar el seguimiento. 4.283 empresas. Obviamente el COVID-19 tuvo sus consecuencias, entonces el número de reuniones a la altura de septiembre todavía no es como el del año anterior, tampoco el número de ventas y la tasa de conversión también ha bajado, pero aún así, con todo y COVID y con todo y pandemia, hemos tenido ya números superiores al año 2016 y yo creo que en buena parte del 2017, ¿ok? Entonces, de hecho, se puede ver a nivel de estos indicadores, a nivel gráfico. Si hacemos un recorrido de todo lo que les he contado del año 2015 al 2020, entonces tenemos la subida a partir de estas nuevas metodologías del número de leads. Y bueno, las reuniones han bajado, pero siguen siendo superiores a los principios del año 2015-2016. Igual las ventas, ¿no? Vamos a ver si tratamos de nivelar eso un poquito en lo que queda del año. Va a estar bastante complicado, pero se ha visto el cambio. Se ha visto el cambio y ha sido bastante positivo. Además de todo esto, que lo hicimos con las empresas Caxo y SolidWorks, también está el caso de Orbis, que es una empresa argentina en el Perú. Les comento un poco brevemente, ya para ir finalizando. Orbis ya no es una empresa, o no es una empresa que se dedica a la venta de software. Orbis es una empresa que se dedica a la venta de filtros industriales, filtros domésticos, calefactores, paneles solares, y son productos de gama alta, son productos de lujo, con un acabado bastante exquisito, ¿sí? A esta empresa le ha ido muy bien en Argentina. Tienen una tradición ya de más de 50 años en el mercado. Le ha ido muy bien en Chile. Le está yendo muy bien en Brasil. Y por lo tanto, hace 3 años decidieron invertir en Perú porque Perú tiene una buena perspectiva a nivel económico, ¿ok? Lo que consiguieron no fue lo esperado. O sea, Perú, a pesar de tener una muy buena economía, no ofreció para la gente de Orbis unas buenas ventas. Y decidieron, por supuesto, analizar un poco mejor el mercado. Hicieron análisis de mercado con consultoras locales de bastante renombre. Y aún así, creo que el resultado no fue el más apropiado. Se enteraron de estos servicios que ya yo estaba empezando a dar, como análisis cualitativo, análisis cultural, porque obviamente desde el punto de vista de ellos ya el asunto sobrepasaba los límites del marketing, era un asunto de la cultura del Perú, pero cómo entonces instrumentalizamos la cultura y, digamos, lo canalizamos a estrategias de ventas. Y decidimos hacer un análisis el año pasado, un análisis cultural, estratégico y táctico de todo el marketing de Orbis, ¿sí? Esto fue un trabajo de 5 meses, 5 meses trabajando de manera intensa, y lo aplicamos a la profundización de los segmentos de clase media alta y clase alta del mercado peruano, ¿ok? Y esto llevó a la empresa Orbis acá en el Perú a 2 cosas bien importantes. Primero, tuvieron una muy buena venta con WOM, que probablemente en Chile conocen a WOM y quizás en Argentina también, la empresa WOM, que es una Es el Carulla colombiano. Exactamente. Es una cadena es claro, un supermercado, un macromercado de alimentos, enseres, etcétera. Consiguieron una muy buena venta que básicamente cerraron el año 2019 con esa venta. Y al mismo tiempo decidieron que iban a suspender las operaciones en el Perú porque una de los consejos, de las recomendaciones que le hicimos en ese informe que trabajamos durante 5 meses, es un informe como de 80 páginas, es que les trazamos un plan
a 2 años y medio de cómo debería ser el marketing y cómo debería ser ese paso poco a poco de la situación actual a un marketing en el año 2022. Y ellos reconocieron que no estaban del todo preparados, que iban a contratar a más gente, que iban a suspender las operaciones y decidieron no actuar en el año 2020. Es decir, en vez de seguir forzando la venta, en vez de seguir contratando vendedores, haciéndoles seguimiento, micromanagement, eh, pedirles informes de cada correo que mandan, pedirles informes de cada reunión que tienen, invertir en ellos a nivel de cursos, en vez de comprarles libros de yoga para empresarios, cursos de PNL, cursos de hipnosis para hipnotizar a los prospectos, en vez de hacer ese esfuerzo que se hace muchas veces cuando las ventas son difíciles, decidieron vamos a suspender las operaciones y cuando tengamos la estrategia bien montada, volvemos. Y eso le salvó miles de dólares porque justamente en este año ocurrió la pandemia. O sea que si hubieran insistido por ese camino, en marzo de este año se hubieran descubierto completamente indefensos ante no solamente una venta difícil, sino ante un contexto inesperado para todos, ¿ok? Y más bien ahorraron ese dinero y decidieron invertirlo en Chile y en Argentina. Y creo que en ese sentido les fue bastante bien. Entonces, a partir de toda esta experiencia, decidimos conformar la antropóloga que les había comentado que me acompaña en Colombia y mi persona, decidimos conformar una empresa que se llama Solid Industry, en donde, digamos, abordamos mitad ingeniería, mitad marketing, ¿sí? Básicamente es una empresa que se dedica a cursos y consultorías desde el punto de vista de la ingeniería, pero tiene una unidad de negocio bien específica que es análisis en marketing completo, tanto a nivel de táctico y estratégico como a nivel cultural también, ¿sí? Que es de las tres unidades de negocio, es la unidad de negocio que estamos conversando el día de hoy. Consultoría en estrategias de marketing industrial, incluyendo análisis cualitativo y cultural del mercado, ¿ok? Entonces, si uno quiere saber, ya con toda esta explicación que hemos dado en la mañana de hoy, si quiere saber cómo necesito o por qué necesito un análisis cualitativo cultural, hay cosas bien concretas que vas a sentir en el día a día de tus ventas que te van a decir que lo necesitas. Por ejemplo, cuando quieres explicar las contradicciones entre el discurso de los prospectos y sus acciones, que como lo hemos dicho hace unos minutos. Cuando quieres comprender por qué no existe proporcionalidad entre el esfuerzo de marketing y ventas y los resultados obtenidos. Cuando te esfuerzas vendiendo, cuando inviertes en marketing, cuando inviertes en cursos para los vendedores y aún así sientes que el mercado está muy duro. Y sabes que el mercado tiene dinero y sabes que la competencia está teniendo ventas. Ahí necesitas algo más allá de marketing para poder instrumentalizar las ventas. Cuando necesitas precisar cuáles son las variables culturales que afectan el negocio, cómo aprovecharlas y adaptarlas al plan de marketing. Cuando de manera muy intuitiva dices, lo que me está pasando acá es que no entiendo la cultura de este país, pero no sabes cómo instrumentalizar esa cultura. Cuando deseas optimizar todas las comunicaciones de la empresa, es decir, cuando quieres optimizar el mensaje que das en los correos, promociones, demostraciones, branding, llamadas. Y cuando deseas comprender culturalmente cómo son las expectativas de los clientes en términos de pago, soporte técnico y marketing relacional. Es decir, qué, qué expectativas tienen los clientes una vez que la orden de compra ha sido emitida. ¿Qué es lo que ellos esperan de ti? Más allá de la implementación del software, más allá del servicio. ¿Cuál es el trato humano que ellos esperan de ti? Para que no se vayan luego con la competencia o para que no te digan que ofreces un mal servicio. ¿Cuál es ese aspecto cualitativo humano que ellos esperan de ti? ¿Ok? Entonces ya para cerrar la presentación, para no fastidiarlos más, quisiera dejarles con unos Perú tips acerca de mi experiencia acá en el Perú y específicamente orientados al tema de la venta de software. Ustedes cuando vayan a implementar un CRM, un PDM, un PLM, un RP como SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, GD Edwards, les recomiendo mucho, quizás ya es una práctica que ustedes han venido implementando, pero les recomiendo mucho acordar un Statement of Work o un SOW, que es un informe en donde antes de empezar la implementación del programa en la empresa, antes de meterte con la base de datos de la empresa, tienes que definir en ese informe los alcances del proyecto.
Es decir, cuál es el número de horas que te va a tomar hacer ese trabajo, cuáles son las modificaciones o las implementaciones del programa que vas a hacer, quiénes son los responsables, quiénes son los líderes tanto de tu empresa como de la empresa del cliente que van a estar supervisando eso, quiénes van a ser capacitados y quién va a ser el administrador del software que tú dejas en la empresa, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista de la dinámica peruana, lo que hemos visto es que a pesar de que existe un show, al cliente le gusta, digamos, salirse un poco del informe. Y a pesar de que uno sea estricto y uno le dice, mira, lo que está escrito acá es lo que hay y no te vas a salir con la tuya, pues los clientes intentan siempre sacarte un extra. Entonces, lo que ocurre a veces como estrategia de ventas es que vendemos el producto, vendemos el software y la implementación sale gratis, entre comillas, cuando en realidad a veces la metemos dentro del precio del producto como tal. Pero esa implementación gratis es costosa para el proveedor porque esa implementación gratis a veces pasa por costos ocultos de implementación, como por ejemplo, vas a una empresa y como la implementación es gratis, entre comillas, no te atienden o te atienden tiempo después, te dejan esperando 1 hora, 2 horas, o a veces las personas que están implementando el programa en la empresa del cliente esperan un alcance extra o una tarea más, o esperas que los capaciten una y otra vez. Es decir, digamos que los capacitas una vez y ese personal capacitado se retira de la empresa, viene otro personal y esta empresa cliente a mitad de implementación quiere que capacites de nuevo a ese nuevo personal. Es decir, a pesar de que ofrezca la implementación gratis, yo diría que en ese statement of work manejen un rango de 1 mes de implementación gratis y luego lo que exceda ese alcance del tiempo lo cobren. Así sea con un precio simbólico, pero lo cobren porque solamente a través de la coacción de que estás pagando el servicio es que los clientes te toman en serio y comienzan a tomarse en serio tu implementación, ¿sí? Ok. Y eso te ahorra costos de soporte técnico a futuro. No vas a tener que constantemente estar ocupándote de un caso o de un problema que ya explicaste una y otra vez con el mismo cliente. Como les había comentado, otro tip, una cosa que hemos notado acá en el Perú es que predomina el pensamiento concreto. Y no es de extrañar porque el pensamiento concreto te hace bastante habilidoso en cosas tangibles, ¿sí? Entonces, típicamente Perú, parte de la región andina, es habilidoso con la parte de tejidos, artesanías. Vas a darte cuenta que a nivel de la industria, con el sector manufactura, es uno de los países que más destaca a nivel de creación de máquinas y mecanismos. Cosas que a veces no vemos con tanto énfasis o en Chile o en Brasil o en Argentina, en donde quizás el tema hay paridad a nivel de educación y todo esto, pero no se ve que ocurran esta clase de implementaciones tan empíricas de mecanismos. O sea, la mayor cantidad de mototaxis que yo he visto, o de diversidad o de estilos de mototaxis que yo he visto en la región, habiendo recorrido todos estos países, la vi en Perú. Y es en Perú donde se fabrica maquinaria minera, pero también maquinaria de otra índole. Entonces, esos son ventajas del pensamiento concreto. Sin embargo, existe la contraparte que es el pensamiento abstracto. Y esto a nivel de comunicaciones es muy importante porque cuando uno comienza a hacer demostraciones del programa y apelas a términos como innovación, maneja este programa porque es disruptivo, vanguardia, eso es lo que se está haciendo en Europa, eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos, el mensaje no es tan efectivo. Más bien, el mensaje debe aterrizar hacia un pensamiento más concreto, con ejemplos muy locales, paso a paso, en donde si el tipo quiere que le diseñes una tubería de color naranja, o si ese es su ACN o su asunto crítico de negocio, tú tienes que con tu software diseñarle una tubería naranja. O si el tipo quiere una contabilidad hecha de tal manera, como siempre la he hecho, entonces tienes que modificar tu software y adaptarte exactamente con pelos y señales a cómo ese cliente quiere la contabilidad. Si tú le dices al cliente que tu software tiene la flexibilidad para hacer eso, pero no se lo haces o no se lo muestras, el tipo no te va a creer. Es mucho de pensamiento concreto, ¿ok? Desde el punto de vista de montar un negocio en el Perú,
si eres extranjero, si vienes de otro país, lo que he visto y lo que he comprobado que funciona es que los extranjeros funcionan bien en lo estratégico y para lo operativo es mejor contratar a los locales. ¿Ok? El Perú no es un país que se ha cerrado a los extranjeros, pero definitivamente es un país que no está acostumbrado a los extranjeros. Y eso te das cuenta incluso a nivel demográfico. El 90% de los extranjeros en el Perú está concentrado en Lima. Y dentro de Lima, la gran mayoría está concentrado en Miraflores, San Isidro, La Molina, y posiblemente San Borja también. ¿Ok? Y eso tiene sus razones, que eso excede, digamos, los alcances de esta charla. Pero el asunto es que si tú permites que el frente o la cara técnica de la empresa sea un local, o si los vendedores sean locales, vas a tener mucho más oportunidad de vender que si vienes, digamos, de otro país, o si te detectan un acento extranjero, o si vienen con, o si, o si vienes con otra cultura, porque justamente no es un asunto, digamos, estrictamente de xenofobia, sino es un asunto de que desconfío de ti porque tú no me conoces, desconfío de ti porque tú vienes de otra cultura y no conoces cómo hago mi propia chamba. Entonces, los extranjeros en lo estratégico, así lo han hecho los chinos, los japoneses, los españoles y los italianos acá en el Perú, y los colombianos también, ¿ok? Eh, eso se explica en parte, lo anterior se explica en parte, porque geográficamente, tanto, digamos, Perú, Bolivia, el sur de Ecuador, Chile, también han estado en un lugar geográfico en el mundo en donde por un lado tienen el océano Pacífico inmenso por un costado, por el otro lado tienen la cordillera de los Andes, ¿sí? Y también tienen la selva amazónica por el norte. Total que ha sido siempre una región muy difícil de acceder. Mientras que a nivel global las migraciones humanas habían ocurrido ya durante mucho tiempo, en el caso de la región andina en particular, las migraciones comenzaron a verse con más frecuencia a partir de la conquista española. Y de hecho, después de la conquista española, pasaron unos 400 años, mentira, unos 300 años, antes de que viniera una segunda ola migratoria, que era la ola de los chinos y japoneses que vinieron al Perú y que luego se fueron a Brasil y que muchos de ellos están de hecho en la costa del Pacífico, ¿no? Están hoy ubicados. Y fue una adaptación un poco tormentosa y dolorosa. La tercera migración importante que ha tenido el Perú ha sido la migración de venezolanos que ocurrió a partir del año 2017. Pero fíjense que son olas migratorias fuertes, pero que han ocurrido muy distanciadas en el tiempo, lo cual ocasiona que quizás haya cierto etnocentrismo, que haya como un perocentrismo en la forma en la cual el peruano observa su propia tecnología, sus propias universidades, sus estilos de vida. Entonces es muy común que cuando le hables de cosas que están ocurriendo en otros países, ellos no lo conozcan. Y por lo tanto hay una labor de divulgación que hay que hacer ahí para que para que la mente se expanda, para que puedan innovar, para que puedan, digamos, potenciar esos cambios, ¿sí? Es algo muy, muy marcado. Por lo mismo, hay que hacer mucha énfasis en la gestión del cambio. Hay cursos en donde se explica poco a poco cómo es la gestión del cambio, cómo poco a poco puedes ir impulsando dentro de los proveedores y dentro de tu segmento del mercado una necesidad de no ser reactivo, sino de tomar la vanguardia, de adelantarte a los competidores, de ver qué es lo que está haciendo Brasil, de ver qué es lo que está haciendo Estados Unidos, de ver qué es lo que está haciendo Europa y de no dejar que la competencia te consuma, ¿ok? Entonces, esa parte por una buena gestión del cambio que hay que esforzarse en este caso, ¿no? En esta sociedad. Es un país excelente desde el punto de vista de la baja tasa de inflación, ¿ok? No es el caso de Venezuela, no es el caso de Argentina, no es el caso de otros países. O sea, realmente hacer negocios en el Perú desde el punto de vista estrictamente económico es muy bueno. La tasa de inflación es muy baja, ni se siente. Tú puedes comprar una gaseosa en el año 2015 y en el año 2020 sigue costando exactamente igual o con una variación de pocos céntimos, lo cual es maravilloso. Y hay libre paridad cambiaria. No existe la burocracia
de comprar dólares a través de un permiso, llenar un formulario o mucho peor pedirle permiso al gobierno, que es el caso quizás de Brasil para cantidades superiores Casos a... nuestros. En Sí, ese caso, esos son temas nuestros, de nuestras nacionalidades que nos impactan, ¿viste? bueno, sí, sí. Realmente ya con esto, Perú se hace maravilloso desde ese punto de vista. Yo voy a la calle, voy a una casa de cambio, ni siquiera tengo que dejar ningún documento de identificación, doy mis soles y me dan el cambio en dólares automáticamente. Entonces tú puedes crear órdenes de compra tanto en soles como en dólares. Todo es completamente transparente en ese sentido, todo es fácil y ha sido uno de las razones por las cuales Perú ha venido creciendo en los últimos 10 años lentamente, pero ha venido creciendo, salvo por la circunstancia de la pandemia en términos económicos, ¿sí? También, si van a analizar el caso específicamente colombiano de hacer una oficina en el Perú, les recomiendo mucho que revisen la documentación para sacar el carnet de extranjería como inversionista y como trabajador para colombianos, porque los requisitos son diferentes. O sea, el Perú en este momento, por circunstancias que yo creo que se las atribuyo a los medios de comunicación que no son del todo óptimos, tiene una normativa para los extranjeros en general, una para los colombianos y una para los venezolanos. Y esto se debe mucho a esa autopercepción que tiene el peruano con relación al mundo, que a veces es una percepción distorsionada de lo que en realidad son las cosas. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ok? Y también les recomendaría vivir cerca del trabajo, por tema del tráfico. Obviamente me van a decir, bueno, pero es que en Bogotá también hay mucho tráfico, y en Santo Domingo, República Dominicana, hay mucho tráfico, y en, no sé, en Venezuela, bueno, en Venezuela no, ya no tanto, porque han migrado muchísimos, pero no sé si en Buenos Aires hay mucho tráfico también. Cada capital se va a adjudicar un tráfico súper pesado, pero a ver, de verdad que habiendo estado en Estados Unidos, en República Dominicana, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, el tráfico en Lima es una cosa que te quita vida. O sea, tú puedes entrar en un tráfico y vas a salir del carro o del transporte público con canas. Y es algo que yo recomiendo mucho vivir cerca del trabajo porque cuando quieres dar un extra, cuando estás justamente levantando un negocio y eres una pequeña empresa o eres una empresa que está dándolo todo para meterte en un mercado y obviamente tienes que trabajar mucho más, eh, ir del trabajo a la casa es un puente que tienes que hacer con la mayor prontitud posible. Trabajar las cosas de la oficina en la casa y hacerlo lo más rápido posible y sobre todo con energía es algo que yo recomiendo mucho. Y sobre todo después de 6 años viviendo acá. Creo que ha sido un golazo vivir cerca del trabajo porque de otra manera no hubiera podido hacer las cosas que he hecho. ¿Ok? Y nada, con eso yo quisiera cerrar. Si tienen más dudas con relación al tema peruano, análisis cualitativo, ahí les dejo mis datos. Ahí también están mis perfiles de mi equipo en LinkedIn. Esta presentación, pues, Nicolás se las hará pasar, creo. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta o podemos seguir conversando sobre esto. Hay preguntas y nada, yo les dije a todos preguntar, ¿eh? Para que vean que no les miento. Bueno, estamos, nada, me quedo, a ver, informalidad controlada de los negocios, cambios por coacción, innovación. ¿Llegaste a tener experiencias en Colombia en las cuales puedas hacer algún contraste respecto a la informalidad controlada del colombiano? Claro, el colombiano se me hace muy cercano porque soy venezolano. Entonces, claro, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. En el caso de Colombia y Venezuela, yo podría decir que en contraste con la región andina, lo que ocurre es que hay mucha impetuosidad. Hay una necesidad de realizar las cosas lo más rápido posible. Y de hecho, al momento de hacerlas así, uno puede ser informal, pero informal en el sentido de que no te tomas el tiempo para, para, para leer las normas, digamos, hacer las cosas con una metodología paso a paso, sino que lo que te mueve es hacer las cosas rápidamente y hay un componente hedonista en el proceso de trabajar. Es decir,
Uno hace las cosas rápidamente para salir del trabajo y disfrutar, que es, digamos, lo que la lógica más o menos indicaría, ¿no? En el caso de la región andina y particularmente en el Perú, la informalidad tiene que ver con, sí, con quizás no te canalizas tanto en los procedimientos, pero hay un trabajo que tiene su propio ritmo. O sea, no se trabaja de forma tan rápida. Más bien vas a notar, si vienes del norte de Sudamérica, vas a notar que los procesos son más lentos de lo que deberían ser. Y hay una tendencia a trabajar bastante. Es decir, es una virtud que el peruano considera de sí mismo, ser hiper trabajador, y ese trabajo lo distribuyen en largos periodos de tiempo. O sea, si tú trabajas durante 9 horas, 10 horas al día, 11 horas al día, te sientes muy trabajador, pero en realidad es que sí, trabajas bastante, trabajas muchas horas al día, pero ese mismo trabajo se pudiera haber hecho en 8 horas o en 7 horas. Entonces hay más una vocación o un romanticismo hacia el sufrimiento del trabajo que hacia la productividad. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es una gran diferencia. Bien, no, interesante, interesante y es cierto, muchas horas apoyado en la silla no necesariamente es lineal con la productividad. Sí, Ahora tengo dos preguntas respecto a la gestión de leads. ¿Podemos volver al cuadrante mágico de Salva? En vez de Gartner, de cuadrante mágico de Salva. ok. Hay, eh, preguntan, ¿cómo hacen la validación de los leads de calidad? ¿Hay un grupo encargado de esa parte validando interés y presupuesto disponible? ¿Hay Sí, un filtrador? sí, en efecto nosotros tenemos un equipo de ventas externas y un equipo de ventas internas. No crean que es un gran equipo, en realidad nuestra empresa se maneja con 22 personas y tenemos un equipo de ventas en su totalidad de yo diría unos 6 7 integrantes. De esos 7 integrantes, 3 se encargan de ventas internas y esta parte de ventas internas trabaja muy de la mano con el área de marketing, que es básicamente una chica licenciada en marketing y yo. Entonces, la forma de validar estos leads es una validación técnico-comercial. Primero, cuando entra un contacto, un curioso a nuestros canales de ventas, bien sea a través de un webinar, a través de una promoción en Facebook, lo que sea, lo primero que hacemos es descartarlos por su correo electrónico. O a veces los llamamos cuando nos queda la duda, ¿no? Porque el correo electrónico es un indicador de si vienen de una empresa o si son más bien estudiantes o si son curiosos nada más. Primero hacemos eso. Averiguamos el descarte por empresa, si vienen de una empresa. Si vienen de una empresa, es perfecto. Si la empresa viene del sector industrial, más perfecto todavía. Obviamente hacemos una primera segmentación para saber si son si este lead vive y trabaja en el Perú. Si es de otro país, derivamos ese contacto a un distribuidor de SolidWorks que queda en otro país. Entonces descartamos por empresa. Dentro del Perú existe una herramienta que se llama sentinel.net o .com, no recuerdo bien, en donde puedes ver si las empresas están bien de presupuesto o si le deben al organismo de cobro de impuestos que se llama la SUNAT acá en el Perú. Entonces, una de las estrategias que hacemos es averiguar si la empresa está bien de números y cuándo fue conformada. Si es una empresa muy nueva, muy probablemente no tenga capacidad de inversión para un software de innovación o de un software de ingeniería de este nivel. Si es una empresa que está mal en los números con los impuestos, probablemente no esté en la capacidad de estar comprando programas en este momento. Así que por ahí también hacemos un descarte. Y luego existe una segmentación técnica en donde me pasan esos contactos y yo los reviso uno por uno y veo si realmente cumple con o si nosotros cumplimos con ese rubro industrial en particular. Por ejemplo, cuando me llega un contacto de una consultora de ingeniería civil, ya yo sé que nosotros con ingeniería civil no tenemos nada que ver, así que lo descarto. Si llega una empresa del rubro de manufactura, diseño de máquinas, que es nuestro fuerte, obviamente pasa por nuestro filtro. Y luego de ese filtro técnico comercial, el equipo de ventas internas comienza a llamarlos de nuevo, a tantear interés para ver qué tan interesados están en el programa, si desea más información, y ahí poco a poco lo vamos canalizando entonces a través del túnel de ventas.
Pero en resumidas cuentas, ese es el proceso para calificar los leads. Cuando ya son leads calificados desde el punto de vista comercial y técnico, ahí estamos hablando de un lead tal cual como lo vemos en la diapositiva. ¿Sí? Perfecto, es la que iba, o sea, ese lado del filtro desde el que llega a ver if el dominio del mail no es email, después si se dedica, después el estado contable, financiero, Sentinel, perfecto, y después de esos 4.283 se hace un intento de pactar una reunión y justamente te queda este 5%. Así es, así es. Perfecto, perfecto. Con todos, o sea, la tasa de intento de reunión es del 5 más o menos. Exacto. Perfecto. Perfecto, el 7. Ojo, que también ocurre que son tantos leads que el equipo de ventas no se da abasto. Entonces la tasa de conversión de leads a reuniones no es que hayamos tocado los 4.283 leads, sino que a duras penas habremos tocado 2.000 y todavía quedan 2.000 y tantos sin tocar. Entonces, eso es lo que pasa, que a veces nuestro equipo de ventas es muy pequeño para la cantidad de contactos calificados que nos llegan. No, está interesante aclararlo, porque si en la mitad ya pasas un 14 y un 14 ya está en todo el benchmark. Así, si hiciste la mitad de intentos, Así no, es. está buenísimo. Genial. Acá la gente está muy contenta con vos. Qué bueno. Total, un crack. Así que nada, ahí está. Gracias por compartir tu experiencia. No, gracias. Un crack. Exagerado. Angélica, Milton. Bueno, nada, de lujo. Así que dejaste la vara muy alta. Pobrecito lo del mañana y pasado, ¿no? No sé. No. Nada que ver. Estoy seguro que los otros ponentes lo harán muy bien también. De hecho, voy a ver si asisto como participante para ver si aprendo un par de cosas también. No, está buenísimo. De hecho, hubo varias cosas de la informalidad controlada de los negocios que adhiero totalmente en mi experiencia peruana, que fue vendimos a San Fernando un módulo de Oracle, que se lo vendimos desde Argentina porque no había un peruano que lo supiera. Después San Fernando se fue a SAP, que es una pollería. Bueno, fíjate, justamente el día de ayer, el diario Gestión, que es un diario peruano, un periódico peruano, publicó un artículo acerca de que hay informalidad, no solamente a nivel de comercio informal, sino hay informalidad incluso dentro de las empresas formales en el Perú. Y algo que yo he aprendido acá en estos últimos 6 años, y quizás cierro con esto como un último tip, es que la cultura es un proceso inercial. O sea, no porque un país en cierto momento dado tenga buena economía, significa que su cultura vaya acorde con esa economía. ¿Ok? Lo que ocurre en el caso en el Perú es que sí, si bien es cierto que lleva 10 años bien económicamente, hay hay décadas en donde este país sufrió una crisis económica bastante fuerte. Entonces todavía se ven los rezagos de esas crisis económicas, no a nivel económico, sino a nivel cultural. Cuando uno está en economías de crisis, uno lo que quiere es subsistir, uno lo que quiere es resolver, eh, pagar las cuentas como sea, conseguir la comida como sea, y obviamente eso fomenta la informalidad. Y de generación en generación, si eso lo aplicas como un know-how, cuando el país llega a una buena estabilidad económica, sigues con la costumbre de trabajar como lo hacías en las épocas informales. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Lo bueno es que si esta época económica es sostenible durante más tiempo, vamos a ponerle 5 años más, 10 años más, las actividades van a formalizarse por naturaleza y nos va a quedar una cultura de trabajo más formal, incluso para después de dentro de 10 años, ¿ok? Y entonces eso yo creo que es una reflexión muy importante cuando analizamos un país. Incluso países que hoy están mal económicamente tienen una inercia cultural positiva, que es el caso de Argentina justamente. Y a veces, aunque ya se está agotando bastante, el caso de Venezuela. Todavía queda un know-how, queda una forma de pensar, una forma de proceder que es muy de los años 80 a los años 70. Entonces, hay un delay perdón, en el impacto de la crisis, hay varios años que te queda como un resabio. Y sí, a mí me pasaba por el así es. Antes yo vendía software en Perú, mucho a través de canales y todo, y ahora desde Empower, que vendemos con el Cluster Perú Digital, la austeridad que manejan los empresarios peruanos en
en sus oficinas, el empresario medio, ahora te digo, Sí, o sea, los monstruos, digamos, eh, yo sé cuánto ganan, digamos, no es de alguien que gana toda esa plata, y sin embargo hay un nivel de austeridad que debe ser con los empresarios, que claro, que yo, en la época de los 90, de Fujimori, García, todo eso, iban a pedir quizás la pasaron mal, entonces les queda toda esa austeridad que termina llevando a la informalidad. Y bueno, así es. me llamó muchísimo la atención la austeridad que vi en las edilicia, en el nivel de vida de algunos empresarios que yo sé, me consta que ganan mucha plata. Así es, así es. Me parece Lo has muy dicho nada también eso. perfectamente. Es un delay que ocurre con la cultura, perfectamente. Pero bueno, nada, eso. A ver, gracias por compartir. Acá hay una pregunta. Gracias por compartir tu experiencia, Ricardo. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer su primera venta? ¿Vos tenés idea cuánto le tomó desde que llegó Mary, desde que Mary empezó a vender Katsu hasta que empezó a ir más o Eh, menos bien? a ver, si mal no recuerdo, creo que unos 6 meses. Ahora, yo no estaba en ese momento en la empresa. La empresa arrancó en el Mary año... es la gerente, por eso. Claro, Mari era la dueña y gerente comercial de la empresa en el año 2008. Y según lo que recuerdo, tomó unos 6 meses la primera venta. Perfecto. Buenísimo. Ujú. Bueno, sin, sin más, acá me dicen que tenía razón, que sos un crack. Bueno, sin más, Salvador, nada, gracias. Y bueno, mañana tenemos a Huella Virtual, que yo participé muy de cerca en la expansión de ellos a Perú, Ujú. que ya tienen varios clientes allá, hicieron cositas bastante interesantes. Y hubo un pivoteo de recursos humanos porque ellos terminaron contratando a una persona que se fue a un cliente y después abrieron la sociedad y cositas interesantes. Y después Ujú. tenemos el contraste entre Colombia y Perú más explícito. Buenísimo. Así que no, Salvador, mil gracias y van a recibir tus datos de contacto todos los quienes participaron en la presentación. Son libres para contactar y preguntarle a Salvador lo que gusten. Claro, seguro. Bueno, muchísimas gracias Nicolás por la oportunidad y muchas gracias al equipo y a los asistentes por, bueno, por haberme escuchado. Estoy muy, muy agradecido de verdad.